Ahora sí. Bendiciones, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos tener este espacio como familia. Mi nombre es Leo Ayala, para los que me conocen, para los que no me conocen también, sigo siendo Leo Ayala. Y tengo el gusto de ser parte de la familia de la Alianza. También tengo el gusto de ser padre de un joven de 18 años con diversidad funcional. Y ese es parte del tema que queremos compartir hoy, la iglesia para todos. ¿Y qué significa y qué representa eso? Y aunque para mi esposa y para mí el ser padre de Isaac es un regalo, reconocemos también que tiene muchos retos desde que él nació, ¿no? Y algunos de los padres que están aquí, ¿verdad? Que tienen hijos con algún tipo de diversidad funcional, pues hemos estado desde los primeros años de ellos, terapia tras terapia, médicos, facturas, dinero, y cuando vemos nuestras cuentas, incluso todos esos aspectos, diría que el 70% de los amigos de mi hijo Isaac vienen de familias que están divorciados los padres por el alto nivel de divorcio en familias con niños con diversidad funcional, ¿no? Y todas esas realidades que muchas veces vivimos backstage. Y hoy estamos en la tarima, nosotros hablando de familia y de comunidad. Y nosotros tuvimos una conversación inicial ayer y hemos conversado, ¿verdad? Sobre todo con Natalia, que tenemos conversaciones más directas, pero es lindo estar todos juntos. Y fue de esas conversaciones, le decía ayer a Gabriela, mientras nos preparábamos para este panel, de esas conversaciones que te cambian la vida para siempre. Y fue el highlight, la mejor conversaciones que he tenido por mucho tiempo, conversar con esta gente de Dios. Así que dicho eso, queremos tener este panel juntos como familia. Gabriela. Hola. Quisiéramos comenzar con esta primera pregunta que conversamos y al final tendremos un espacio también incluso para hacer preguntas y ellos están aquí para eso también. ¿Qué significa haber sido creado, saber que somos creados a imagen de Dios, pero viviendo en una realidad corporal y algunas otras personas otras realidades mentales, ¿verdad? Con diversidad funcional. Natalia, no sé si tú quieres comenzar. Y si no, se lo pasas a José David. Es que ya tenemos chistes internos desde la conversación de ayer. Pero yo creo que es un reto socialmente verse como imagen de Dios cuando la gente no te ve como imagen de Dios. Perdón, pero Dios me ve perfecta.
Así que soy perfecta. Me toca. Claro. Oye, esta gente tiene como que la tienen conmigo. No, Quieren tú que yo esté hablas aquí. y nosotros decimos Sí, amén. Um, definitivamente un reto porque, como decía Natalia, socialmente y dentro de la iglesia, asociamos la imagen de Dios exclusivamente con la perfección. Y cuando nosotros vemos a las personas con diversidad funcional, evidentemente hay mucha imperfección. Pero lo que ha hecho Cristo posible es que todos aquellos que creemos en Él somos conformados a la imagen de Dios, restaurando precisamente lo que se perdió en el huerto del Edén. Así que eso nos permite a nosotros todos, tanto personas con diversidad funcional como personas típicas, podernos ver en el espejo y decir, oye, ¿sabes qué? Por Jesús, yo soy hecho a imagen de Dios. amén, sí. Estoy muy de acuerdo. Realmente es un reto hasta nosotros mismos, quizás porque percibimos lo que la sociedad percibe al vernos en el espejo. Y es contradictorio muchas veces luchar con esos pensamientos que son inculcados desde pequeños y por lo menos en nuestro caso que nosotros no recibimos nuestras limitaciones de forma inmediata, fue algo más progresivo mientras nosotros íbamos creciendo y enfrentarnos al hecho de que pues un año nosotros podíamos brincar y hacer todas las cosas que hacían los demás niños en la iglesia y al otro año ya no lo podíamos hacer o nos caíamos en el proceso y ver cómo la imagen de la iglesia hacia nosotros cambiaba a una imagen más de quizás lástima y eso lo que hacía era distorsionar nuestra percepción de la imagen de Dios. Pero, y esto es parte del milagro y el poder, la magnitud del poder de Dios en nuestra vida, que nosotros podemos, dentro de nuestras circunstancias, dentro de nuestros retos, para nosotros físicos, para otras personas con diversidad funcional, otros retos distintos, nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en distintas maneras. No solamente en lo físico, en lo que nosotros podemos hacer de forma física o como nosotros pensamos, sino por el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. José David mencionó, ¿verdad?, que en última instancia esa imagen de Dios fue distorsionada en todos por el pecado, la entrada del pecado, y que todos entonces estamos en el mismo plano y con la misma necesidad de salvación que encontramos en Cristo. Y que en Cristo, unidos en Cristo, todos entonces nosotros vamos siendo integrados en esta gran familia de Dios que llamamos el misterio glorioso de la iglesia. Entonces, ellos han compartido un poquito de sus experiencias, ¿verdad? Diana dio un adelanto, pero no sé si quieran compartir cuáles han sido sus experiencias siendo parte de la iglesia, las difíciles, las buenas, y cómo ha implicado ser iglesia para todos. Nosotros, Diana y yo crecimos en la iglesia y nuestra familia siempre, ¿verdad? Nuestros padres nos inculcaron desde niños el amor a Dios y el servicio al Señor en la iglesia. Y crecimos amando la iglesia, lo que la iglesia hace y el mensaje de la iglesia, independientemente de las circunstancias que eventualmente íbamos a enfrentar. Como decía Diana, el diagnóstico llegó un poco más tarde después de nuestro nacimiento, así que fue dentro de la iglesia donde nosotros comenzamos a enfrentar ese proceso de diagnóstico, y aunque tal vez nosotros no recordamos todos los detalles de ese proceso, eventualmente en nuestro desarrollo pudimos sí comenzar a enfrentar los retos que
que supone el crecer con una condición neurológica degenerativa y que iba a implicar que nuestro cuerpo iba a cambiar por completo y por lo tanto íbamos a ser diferentes a los demás. Y entonces empezamos a desarrollarnos, cada uno con sus talentos y dones, pero siempre con una sensación de estar incompleto. Crecimos dentro de un contexto, ¿verdad?, litúrgico, rígido, en términos de, ok, nosotros hacemos esto en la iglesia local, y esto es lo que se hace, y esta es la única manera de nosotros servir a Dios en el templo, y si tú no puedes hacer eso, pues no puedes. Entonces, eso empezó a chocarnos, sobre todo en nuestra adolescencia, empezó a marcar nuestro corazón y nos empujó a escenarios donde nuestra fe se vio cuestionada. Y fueron raíces muy profundas que se sembraron en nuestro corazón, sobre todo la duda de que Dios podía amarnos con nuestra condición, y que Dios podía hacer algo con nosotros y a través de nosotros, porque sobre todas las cosas empezamos a crecer con la idea de que la única manera de ser completos en Dios era que Dios obrara un milagro de sanidad. Y mucha gente nos decía eso, como Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios va a hacer un milagro y tú tienes que creerlo y tú tienes que hacer X o Y para merecer que Dios te sane. Y crecer con la idea de que, oye, pues si uno escucha tantos testimonios de la sanidad que Dios hace, y hay mucha gente que te afirma que en efecto Dios puede hacerlo contigo, pues a lo mejor esa es la voluntad de Dios, pues yo voy a poner mi vida en pausa para esperar a que Dios me sane, y cuando Dios me sane, entonces voy a vivir. Y así crecimos, con una fe totalmente distorsionada, hasta que el mismo Dios, en su misericordia, nos hizo movernos. Nos hizo movernos del lugar donde estábamos y llegamos a una comunidad que nos amó desde el primer día. Y fue tal el impacto del amor de esa gente que nosotros entendimos de inmediato que era el lugar donde el Señor quería que estuviéramos. Y la iglesia nos abrazó y nos aceptó. Y aunque nunca ha cesado la fe de que Dios puede obrar sanidad en nuestros cuerpos, la iglesia donde perseveramos hoy día ha aceptado la idea de que si Dios lo hace, amén, y a Él la gloria, pero si Dios no lo hace, nosotros tenemos un trabajo que hacer y debemos propiciar el espacio para hacerlo, porque cada uno de nosotros tiene ese llamado. Así que Dios ha estado restaurando nuestra fe y nuestro corazón a través de lo que hace la iglesia llamada por Dios. Amén. Sí. Natalia. Ay, perdóname. Natalia. No. Natalia. No, dale. No todo a la vez. Disculpa la interrupción. No, en definitiva, la iglesia ha sido clave para nosotros poder identificar que teníamos un problema, no en físico, sino un problema de fe. Y nos ayudó a restaurar nuestra percepción de cuál es nuestra identidad. Una identidad que por mucho tiempo nosotros limitamos a la distrofia muscular. Pues es la distrofia muscular, es la silla de ruedas, lo que nos define como personas. Y por eso es que estábamos incompletos a nuestra percepción. Pero gracias al Espíritu de Dios, su amor por nosotros y la misión de la iglesia de ser representante de Dios y compartir ese amor, de amarnos y acogernos,
nosotros pudimos saber y retractarnos y comenzar a trabajar para que nuestra identidad sea Cristo, que nuestra identidad sea en Cristo, porque nosotros no somos completos por lo que nosotros podemos hacer, somos completos por Él. ¿Puedo añadir algo? Al igual que ellos, yo por mucho tiempo, yo me sentí incompleta, como que había algo que necesitaba ser arreglado. Y era como, Señor, ¿por qué no me arreglas? Pues eres injusto, porque teniendo el poder para hacerlo, no lo haces. Yo estaba perdiendo de perspectiva lo hermoso y lo maravilloso que hay de Cristo, simplemente en que Él vino a sanar mi relación con Jesús para traer salvación a mi vida. Y que no necesariamente me tenía que sanar físicamente para que yo fuera completa y arreglada, porque ya lo que Él tenía que arreglar, Él lo había arreglado trayendo salvación a mi vida. Me río porque ayer después de la conversación que tuvimos le decía a Gabriela, yo no tengo nada que decir, no hay nada que podamos aportar nosotros, ¿no? Ayer en la conversación ustedes trajeron 2 historias bíblicas que nos parecieron lindas, saludables en sus procesos, ¿no? Y el término, la iglesia como mesa, como una mesa donde nos podemos sentar y como una mesa donde el aspecto más importante, hablábamos de qué podemos hacer como iglesia y ustedes trajeron varios temas, entre ellos las relaciones. ¿Les parece si conversamos sobre esas 2 historias y esos términos que ustedes trajeron, José David? Mientras hablábamos sobre esta idea de la iglesia como una mesa, pensábamos en 2 historias bíblicas que creemos importantes para ver cómo las personas con diversidad funcional somos partícipes de la mesa. La primera historia, una muy conocida, es la historia de Mefiboset. Mefiboset había adquirido una condición física y por la historia bíblica sabemos que era descendiente del rey Saúl. Y el rey David tenía como objetivo restituir la casa del rey Saúl. Y mandó a buscar algún pariente que quedara vivo de la casa de Saúl y justo quedaba Mefiboset, que tenía diversidad funcional. Y lo hermoso de esta historia es que es una historia de restitución y Mefiboset es invitado a formar parte de la mesa del rey. Mefiboset es devuelto al lugar que le pertenecía. Y para ello no tuvo que haber un milagro de sanidad, sino que en la condición que estaba, el rey trajo a Mefiboset y lo sentó a la mesa para siempre. Eso es lo que hace Jesús en la vida del ser humano. Y el mismo Jesús eventualmente cuenta una historia, hace una parábola, la parábola del banquete, donde está este anfitrión que quiere celebrar una fiesta e invita a todos sus allegados y conocidos y amigos, pero nadie llega a la fiesta. Y en la frustración y desesperación del momento se le ocurre la fantástica idea de enviar al sirviente a decir, todo el que tú te encuentres por ahí en el camino, tráelo para que disfrute de la fiesta, porque aquí va a haber fiesta sí o sí. Y dice Jesús en la parábola que el sirviente salió y la gente que iba encontrando era la gente más marginada. Los cojos, los ciegos, los sordos, la gente abandonada, las viudas, los extranjeros. Y esa gente que ante los ojos de la sociedad no debían tener ningún lugar, ninguna parte, esa gente fue invitada a sentarse en la mesa y participar del banquete. Ese es el mensaje del Evangelio. Ninguno de nosotros, independientemente de nuestra
condición de salud, era digno de ser parte de la mesa. Pero Jesús tomó nuestro lugar para devolvernos nuestra dignidad. Ese es el milagro que hace Jesús. Él nos restituye y nos devuelve al lugar que nos corresponde en la mesa. ¿A mí? Ok. Sí, en definitiva, me fascina la historia de Mefiboset porque a diferencia de muchas otras historias donde se menciona personas con diversidad funcional, en la historia de Mefiboset no se habló de una sanidad. Ser esa mesa donde cada cual tenga su lugar. Es como un cuerpo, ¿no? Y lo dice Pablo en Corintios cuando establece que el cuerpo pues tiene todas sus partes y cada parte es importante. No, si falta una mano, pues el cuerpo no funciona bien, ¿no? La otra mano no puede funcionar sin la otra mano, así sucesivamente. Y establece que las partes más débiles son las partes más importantes. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Con estas experiencias nosotros les queremos traer e invitar de lo que realmente puede implicar ser iglesia y ser iglesia accesible y cómo aún en la Biblia nosotros lo podemos ver, que es ser un cuerpo, una mesa, donde todas las personas tengan su lugar, porque eso es justicia, la justicia de Dios. Yo segundo lo que yo acaban de decir, no quiero añadir nada porque lo voy a dañar. No lo vas a dañar, ¿cómo que lo vas a dañar? Está bien lindo. Ha sido así desde ayer. Exacto, o sea. Natalia, amén. Amén. Cuando yo les decía que quisiera janguear con esta gente todo el año, era cierto, no estábamos bromeando, ¿no? Ustedes, voy a decir una frase que creo que ustedes mencionaron, no sé si fue Diana ayer, y dijeron, si nosotros y sin gente con diversidad funcional, la iglesia está incompleta. Y no es una frase mía, la estoy retomando de ustedes, ¿no? Y pienso, ¿verdad? Para tal vez escucharles un poco más, y no sé si Gabriela quiere traer algo más, pero como iglesia, intencionalmente, ¿qué podemos hacer, verdad? Como iglesia, ¿no? Y sí, podemos hacer pasillos que sean para que pueda pasar cualquier tipo de persona. Hay otras necesidades y disfuncionalidades, ¿verdad? Personas con otras realidades, ¿verdad? Puede ser Asperger, autismo y otras realidades, ¿verdad? Y sabemos que es mucho más que poner barandas, ampliar baños. Y cuando ustedes traen el tema de la mesa, pues de alguna manera siento que eso apunta a la realidad relacional que creo que ustedes trajeron, Gabriela. Creo que había algo de eso, ¿verdad? Que era al aspecto relacional, ¿no? Y cuando pensamos en iglesia, como tú muy bien dijiste, José David, en una liturgia, en un programa, en un contexto que ocurre un domingo, 1 hora y 20 minutos, pues mucha gente tal vez puede quedar fuera de cosas por hacer dentro de esa hora, pero cuando la iglesia es una familia, que es lo que estamos celebrando justo hoy, ¿no? ¿Qué representa eso para nosotros como comunidad y como familia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer o continuar haciendo, ¿verdad? Ustedes nos han contado historias bellísimas, ¿no? De sus comunidades de fe. Algo más de eso. Natalia, cualquiera de ustedes. Yo creo que una necesidad mayoritaria que quizás yo he visto, no sé si ellos también, pero lo que yo observo es que hay una necesidad relacional. Porque quizás vamos a la iglesia y estamos 1 hora y media, 2 horas y ya. Y nos conocemos de estar en la iglesia y pueden decir como que quizás eso es normal, le pasa a todo el mundo, pero para las personas con diversidad funcional, quizás socializar sea un reto. Porque yo puedo saludar a todo el mundo, pero no es lo mismo saludar a todo el mundo que relacionarme
con las personas. Entonces, ¿verdad? Quizás uno puede percibir tal vez miedo, no saben cómo acercarse y se cohíben de quizás relacionarse o conocer más allá de mirar, en mi caso, el equipo asistivo, y también en el caso de las otras personas que no tienen una diversidad funcional visible, ven quizás como, mira, esta persona no se comporta de una manera típica, por lo tanto yo no sé cómo acercarme, yo no lo voy a saludar. Entonces ahí es que entra la pena o el miedo, el yo no me atrevo, y realmente hay veces que uno tiene hambre de conocer a otras personas, pero no se da el espacio para que eso ocurra. Y qué bueno por las rampas, qué bueno por los baños grandes, qué bueno por los pasillos anchos, pero hay algo más, creo, la coinonía, ese sentido de comunidad, en nosotros también lo necesitamos. Gracias, Sí, Natalia. en definitiva, yo creo que por mucho tiempo ha habido, se ha creado como una pared entre las personas con diversidad funcional y la iglesia. La iglesia tiene una percepción quizás no tan cercana si no tienen en su comunidad una persona con diversidad funcional. Tiene una percepción de qué son las necesidades principales de las personas con diversidad funcional. Y las personas con diversidad funcional suelen tener, no en todos los casos, pero suelen tener una imagen incorrecta de lo que significa ser iglesia, porque pues no han tenido esta experiencia de vida en la iglesia que nosotros hemos tenido, han tenido otras experiencias que han contribuido a esos pensamientos incorrectos. Y entonces hay una distancia creada por esa pared. Creo que la iglesia debe tomar la iniciativa de empezar a romper esa pared. Aunque sea bloque por bloque, esto no es algo de la noche a la mañana, pero el paso más importante para empezar a romper esa pared es conociéndonos, es conectando con nosotros. Porque al conectar con nosotros, no hay nadie mejor para comunicarles lo que nosotros necesitamos, quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones y cómo nos pueden ayudar. Así que el primer paso es conectar con nosotros. Y obviamente se aprende en el proceso, y si tomamos iniciativas extra. Creo que, ¿verdad? Ideas que vienen a mi mente. Primero, la accesibilidad es el método que utilizamos para la inclusión. O sea, Sí. es la excusa que usamos para crear la inclusión. Pero la verdadera inclusión no se da por sentado por el mero hecho de que haya accesibilidad, sino que la verdadera inclusión se da en el corazón. Y creo que eso conectado a lo que predicaba Pastor Ahmed hace un rato, se da por el amor. La iglesia ama porque eso es natural de la iglesia por lo que hizo Jesús. Por lo tanto, el amor nos tiene que empujar a incluir a la gente, a que la gente tome su lugar en la mesa y que nos importe sus vidas, que queramos que estén bien, que formen parte, que disfruten de los beneficios de ser la familia de Dios. Hay otras necesidades, ¿verdad? Como muy bien dialogamos. Mi hijo tiene amigos Asperger y autista, y ha sido difícil ir a un cumpleaños donde mi hijo es el único invitado de esa persona. Y yo me voy afuera a veces a llorar, ¿no? Porque todos los demás niños tienen un montón de amigos, ¿verdad? Y esos son muchos de los que ustedes han compartido, ¿verdad? Cuando se acaba el servicio, ¿qué hacemos? ¿Comemos solos? ¿A casa de quién vamos? Es el aspecto simplemente relacional, ¿no? Y esa hermosa mesa familiar, ¿no? Y tenemos una teología muchas veces correcta. Y tal vez estamos pensando cuáles son esas prácticas conectadas a nuestra teología correcta y bella, ¿no?
esas cosas prácticas, ¿no? Esa conexión, ese aspecto relacional. Y cómo nos sentamos todos en la mesa para simplemente comer juntos y ser familia, ¿no? Y estar juntos y juntas como familia. Gabriela, no sé si quieres añadir algo más. Y abriremos un espacio, unos minutos extra que tenemos para tal vez algún comentario o pregunta. Algo que mencionó ayer es que en este proceso de la iglesia, recibirlos, el proceso de accesibilidad e inclusión se dio naturalmente. Ellos no llegaron exigiendo, pidiendo, pero a medida que la iglesia los fue amando, la misma iglesia se fue dando cuenta de sus necesidades y de las oportunidades de la iglesia de adaptarse a su realidad para que ellos pudiesen ser en toda su definición parte del cuerpo de Cristo. Y no sé si quieras compartir algo brevemente mientras abrimos, pero esa intencionalidad de la iglesia, y yo reflexionaba mientras te escuchaba, que no solo ustedes fueron bendecidos, la iglesia fue edificada al descentralizarse y pensar en ello. Y hay un proceso de formación que pasa en la iglesia cuando salimos de mi experiencia y de mi necesidad, nos movemos al centro y todos nos unimos en Cristo Jesús. Yo creo que la mejor evidencia de eso, ¿verdad? Nosotros ayer hablábamos de nuestra experiencia en Mónaco y cómo la iglesia fue aceptándonos y dándonos el espacio para participar, y por lo tanto había que adaptar el espacio para poder participar, y fuimos viendo cómo eso iba ocurriendo en el poco a poco, ¿verdad? Dentro de la realidad y los recursos de la iglesia, pero vivimos en carne propia ese proceso de que la iglesia fuera cambiando tanto su estructura física como la intencionalidad para que pudiéramos participar de la vida de la iglesia. Y eso trajo como resultado no que José David y Diana Carolina se sientan bien porque están en un lugar donde pueden hacer cosas para Dios. Es que eso ha representado en este momento que estamos viviendo el espacio donde Dios puede traer otras personas que no conocen a Jesús para que puedan tener el acceso para conocer a Jesús. Y nosotros contábamos ayer que en este momento en nuestra congregación ha comenzado a visitar la iglesia una niña que se llama Briana, que tiene distrofia muscular. Llegó a la iglesia, a visitar la iglesia porque nos conoció a mí y a Diana a través de viajes sobre ruedas, y tal vez digamos que nos convertimos como en una especie de héroe, de inspiración para ella, al ver nuestra vida, ¿verdad? Lo que compartimos en esta plataforma, y la invitamos por primera vez a una campaña de aniversario. Iba a haber un día para niños y estuvo Remy, y en un momento dado Remy pidió a los niños que subieran al altar. Nosotros estábamos justo en ese aniversario celebrando el hecho, la apertura del templo después de una remodelación del altar, de los baños, etcétera, para hacerlos más accesibles. Y una de las cosas que ministró un montón el corazón de la iglesia, y por supuesto el nuestro, es que cuando Remy llama a los niños al altar, Briana tal vez estaba acostumbrada a que para ese tipo de experiencia papá o mamá tenían que cargarla, sacarla de su silla y cargarla para que ella pudiera subir y estar a los hombros de papá y mamá, y eso hace que no se aparte porque está con papá y mamá. Pero no fue necesario porque el altar de nuestra iglesia tiene una rampa y Briana pudo subir en su silla de ruedas y formar parte del grupo de los niños y participar con todo lo que hizo Remy allí en el altar. Y nosotros vimos a los hermanos de la iglesia llorar, pero enmelenados. O sea, esa gente lloraba y decía, pero es que... Y yo creo que fue el momento donde les hizo sentido la accesibilidad. Ellos decían, es que es para esto, era para esto, es que era para esto. Y de pronto, después de ese evento, en este momento, Briana y mamá empezaron a asistir a la iglesia. Y la experiencia que cuenta mamá es que ella llegó a la iglesia en un momento dado de su vida donde está
profundamente roto su corazón. Y encontró en la iglesia una familia que la ha recibido y ha aceptado a su hija como parte de... Y Brianna participa de la escuela bíblica, a pesar de que no es en el templo, es en una facilidad fuera del templo. Ella va a la escuela bíblica y es impresionante ver a los niños de la iglesia corriendo en el templo con Brianna. Empiezas a empujar la silla y tú ves dando vueltas por todo el templo y es como, Dios mío, pero Cristo, quédate quieta, muchacha. Y ella, full en la de ella ahí, corriendo, y si la dejan, está... Y nosotros a veces es como, nos quedamos así como en una esquina y miramos eso y decimos, Señor, esta es la iglesia. Y los niños están aprendiendo a hacer la iglesia, y gloria a Dios por eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, compartir. Veo una mano por ahí arriba. Voy a pasar mi propio micrófono, tal vez. O puedes decirle, yo lo repito por acá. Educación. Educar a la iglesia, buscar lo que ellos necesitan. Pasamos tanto tiempo desgastando el teléfono, sabiendo que hay información, que podemos romper esas paredes que el enemigo ha levantado para poderlos ayudar a ellos a que se desarrollen como nosotros. Gracias. Creo que lo escucharon fuerte y claro, ¿no? Sí. Hablamos de educación, de buscar información que necesitamos hacer, ¿no? Eso es el aspecto estructural, y tal vez ustedes comentaron del aspecto relacional, ¿verdad? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan los padres de familia, de hijos o hijas con diversidad funcional, ¿no? Un momento dado, mi esposa y yo dijimos, aquí le preguntamos, no podemos ser los únicos padres que estamos luchando con esto, ¿no? Estamos cansados, estamos drenados. Hubo días que yo discutía con mi esposa y decía, pero es que yo no estoy molesto contigo, no, yo tampoco contigo, porque estamos discutiendo. Porque hemos estado bregando con el muchacho semana tras semana y estamos drenados, cansados, ¿no? Simplemente necesitamos, y creo que aquí hay algo lindo, ¿verdad? Mientras mencionamos la belleza de la iglesia, y damos gracias a Dios por iglesias como Mónaco, la gente linda de Isabela, ¿no? Con toda la belleza de lo que están haciendo, y las familias, ¿no? Creo que es hermoso lo que Dios ha provisto, ¿no? También a través de la realidad. ¿Alguna? ¿Te iba a decir algo, Natalia? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo soy María de Alianza Cristiana Misionera de José Dávila. Más bien es un comentario. La diversidad funcional, ¿verdad? Hay obvia, pero a veces también a la iglesia, digamos que va a familias donde no hay impedimentos, digamos, físicos visibles, la palabra correcta. Pero, por ejemplo, hay una familia donde tienen niños y la palabra es, pero qué terrible. Debemos de ponernos en el lugar de mamá, de papá. No es mi caso, pero es que yo soy un poquito sentimental. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a que esa persona que está visitando o esa hermana que está en la iglesia pueda disfrutar? Pues mira, acércate al niño, conectar, como ustedes dijeron, con el niño. Aunque sea difícil, que te diga no te quiero o no eres mi amiga, pero y tratar de hacer bonding y en algún momento lograr conectar, porque si yo disfruto llegar a la casa de papá y escuchar su palabra, estos padres agotados que llegan a la casa, que sientan que sus hermanos somos parte de la familia y me están ayudando, debe de dar gracias a Dios y nosotros sentirnos orgullosos de poder ayudar como quisiéramos que Cristo lo hubiera hecho con nosotros. Amén. Gracias. Sí, escucho la belleza de simplemente, al sentarnos a la mesa, casi siempre lo que hacemos es, nos preguntamos cómo fue el día, cómo te sientes, y al conocer nuestras historias, no podemos ver a esa persona igual, escucho, ¿no? Y eso nos ayuda a ver las necesidades reales. Creo que es algo de lo que ustedes han traído también, ¿no? En la conversación. No sé si quieran aportar algo más de la belleza relacional como personas dentro de las congregaciones, ¿verdad? Que tal vez están solteros, solteras, viudos, que
que una vez más se acaba el servicio, como me decía un buen amigo mío, ¿verdad? Que estaba en una sesión de consejería, Leo, todo el mundo se va y yo no tengo familia, yo voy a mi casa y como solo, ¿no? Algo más que quieran Yo compartir creo antes de cierre. que estoy escuchando mientras están hablando y el comentario que estás haciendo y esto va a sonar quizás espiritual, pentecostal, pero yo creo en el Espíritu Santo, vamos. Amén. Yo creo que hay murallas que romper espiritualmente porque el enemigo se levanta. Y no es necesariamente nosotros hacer, es poder entender cuál es la artimaña del enemigo y cómo nosotros como iglesia, guiados por el Espíritu Santo, podemos derribar esas murallas que se están levantando. Porque necesitamos sí conocer al Señor, pero necesitamos saber las artimañas del enemigo. Para poderlas derribar necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo, para poder discernir qué es lo que el enemigo está trayendo como un ataque y no necesariamente buscar nosotros algo que hacer, sino qué es lo que Dios quiere hacer para que esta persona con diversidad funcional o su familia pueda conocer al Dios que salva, sana, restaura y viene a cambiar su vida, no necesariamente su condición física o mental, pero sí la manera de vivir. Y yo creo que un llamado del Señor para nosotros poder estar apercibidos de quizás no hacer por hacer, sino déjame conectarme con el Señor, qué el Señor quiere, qué el enemigo está haciendo y qué rol yo tengo espiritualmente hablando para poder romper eso. Soy yo el que digo amén, no tengo amén. Sí, yo quiero sí añadir algo, y es que mientras María, ¿verdad? Hablaba y comentaba, me trajo a mi mente una conversación que yo tenía con mi mamá ayer mientras nos preparábamos para los talleres que vamos a estar ofreciendo hoy y mañana. Y mi mamá me decía, si la iglesia conecta con ese niño, esa niña, ese hijo o hija con diversidad funcional, conecta con papá y mamá. Así que el enfoque debe ser conectar con el niño, conectar con ese hijo, conectar con esa persona con diversidad funcional en sus distintos contextos. A lo mejor es una persona con diversidad funcional intelectual y no comprende de la misma forma, no piensa de la misma forma en que nosotros pensamos. Pero cómo nosotros podemos quizás bajar el nivel, buscar otra estrategia para nosotros poder conectar con esa persona. Y a través, si nosotros conectamos y llegamos a esa persona, así nosotros podemos llegar a papá y mamá y cubrirle. Porque como decía Leo, realmente la familia y los cuidadores de las personas con diversidad funcional están agotadas. Es una lucha diaria, constante. Nosotros nos reímos y bromeamos en Viajes sobre Ruedas porque decimos que todos los días son papelones. Cada minuto es un papelón. Sí. ¿Lo testificas también? Sí. Amén. Okay. Amén. Porque es así, a veces nosotros hacemos planes para un día y al minuto, es suficiente un minuto para cambiarnos todo el plan de todo el día. Así que la familia de las personas con diversidad funcional están agotadas. Y cuando tiene una imagen incorrecta de lo que es iglesia, cuando esa persona cristiana se presenta diciendo, el Señor te va a sanar, en vez de Cristo te ama, pues quizá es una forma incorrecta de conectar. Así que es simplemente amar. Se resume todo en amar. Con amor conectamos. Al conectar,
aprendemos sobre las necesidades de las personas con diversidad funcional. Y podemos entonces lograr nuestra meta al final, nuestra misión como iglesia, nuestra misión como cristianos, alcanzar discípulos para Cristo. José David, ¿quieres orar y bendecirnos? Y cerramos esta conversación, a menos que quieras añadir algo más. O Gabriela. Creo que a lo que ya dijeron, este asunto de conectar, de ser iglesia, en última instancia, se parece mucho a los 4 amigos que estuvieron dispuestos a llevar a su amigo en una camilla, pasar por el revolú de toda la multitud, subirse al techo, abrir un hueco y bajar a su amigo hasta Jesús. Eso hace la iglesia. La iglesia lleva a la gente a Jesús. Y las personas con diversidad funcional necesitan a Jesús. Así que... Jesús también. ¿Y si quieren aprender más de eso? Sí, Diana, ahí está saliendo la influencer que hay en Diana. Pero, ¿verdad? La conversación puede ser sumamente extensa, pero nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir conversando sobre esto. Tenemos la oportunidad de, durante la tarde de hoy y la tarde de mañana, tener talleres. Vamos a hablar de diversidad funcional y fe, cómo vivir el propósito de Dios más allá del milagro. Y vamos a hablar sobre iglesia accesible, cómo servir mejor a las personas con diversidad funcional. Así que están invitados a participar de esos talleres para seguir reflexionando y creciendo en este tema. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque en estos espacios que tú propicias podemos encontrarte y tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón, trayéndonos a la verdad de tu evangelio. Un evangelio que es para todos. Gracias, Señor, porque estás abriendo el camino para que recuperemos aquello que tal vez en algún punto de la historia de la iglesia pudimos haber perdido sobre alcanzar a otros, sobre nuestra misión. Gracias porque estás poniendo en nuestros corazones el deseo de amar y servir incondicionalmente. Y gracias por lo que estás haciendo en medio de la alianza, porque estás trayendo nuestra atención hacia la gente para que seamos como esos 4 amigos que abrieron un hueco en el techo para llevar a su amigo a ti. Queremos ser eso. Queremos ser el canal de bendición. Queremos ser los que traen la gente a ti para que tú en tu poder sobrenatural intervengas en cada vida y como tú quieras hacer, trabajes en cada corazón indistintamente de su contexto. Señor, te pedimos por más de tu Espíritu Santo para seguir haciendo lo que nos llamaste, en amor, en gracia. Te pido, Señor, que en cada comunidad arda el deseo de ser la iglesia a pesar de, y que podamos servir a cada creyente como lo enseñaste tú, Jesús, y que podamos traer la gente a ti y ser testigos de tu poder sobrenatural sobre las vidas de cada persona. Creemos y oramos por eso, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.